quiero que busquemos en Deuteronomio, en la Biblia, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿Amén? Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Y este versículo, hay una palabra que es la primera, bueno, en la versión que tengo dice oye, también creo que hay otra versión que dice oír, oye. Esta palabra significa Shema. Y para los judíos, la Shema es una oración que ellos es muy, digamos, importante. Y esta palabra no solamente significa como oír, oye Israel, no simplemente significa como oír, sino que también provoca una respuesta de la persona que oye, una respuesta de la persona. Entonces, oye Israel, no solamente oír, sino que lo que va a decir Dios allí de nosotros, va a haber una respuesta frente a la afirmación que va a hacer Dios. Y en la palabra hay una obediencia de parte de nosotros. Y la palabra amarás significa mucho más que una emoción. Se trata de una decisión, de una devoción de todo corazón, que involucra nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, este texto bíblico lo que nos hace es que Dios está hablando al pueblo de Israel, dice, oye, y lo que provoca ese oír es una respuesta de parte de nosotros hacia ese amor, hacia una devoción, que podamos nosotros amar a Dios con una devoción, con una pasión a ese Dios que es increíble, que es bueno, que es justo, que Él es santo. Y cuando habla en este texto bíblico que uno es, significa, o lo que le estaba diciendo era que en ese tiempo, pues habían otros pueblos y habían otros dioses. Y lo que Dios estaba diciendo es que yo soy el único. Yo soy el único. Y el pueblo de Israel iba a mirar que habían otros pueblos, otras naciones que tenían otros dioses. Y que esos dioses eran dioses falsos. Y que eran dioses que llevaban a las personas hacia el pecado. Y Dios es el único Dios. Entonces recuerda Israel, yo soy el único Dios. Y lo que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel era que ellos, al momento de que la presencia de Dios estuviera con ellos, los demás pueblos iban a ver al único Dios verdadero. Iban a ver al único Dios verdadero en la vida, en el pueblo de Israel. Y yo hoy quiero, con la ayuda del Señor, el título, bueno, a mí es Apasionados por Dios, pero me gusta cómo suena en portugués, porque se llama apasionados por Dios. Apasionado, es como una fuerza más de pasión. Y me gusta porque nosotros, como iglesia, debemos estar apasionados por ese Dios que es bueno, que es justo, que es grande, que es increíble, que es hermoso. Apasionados por ese Dios. Y quiero hablar acerca de 5 puntos acerca de cómo apasionarnos por Dios. Y el primero es conocer a Dios, conocer a Dios. Es evidente que no podemos amar a alguien que no conocemos, porque es difícil amar a alguien que no conocemos, pero cada vez que empezamos a conocer más y más y más a Dios, vamos a apasionarnos más por Él. Y eso es como, yo recuerdo mucho cuando estaba me gustaba mucho mi esposa, no éramos novios, sino que apenas estaba como ese sentimiento y ese pálpito. Y yo recuerdo que cuando la iba a visitar, ella vivía en Puerto Colombia, y yo me iba en el carro, y ya cuando iba llegando, aquí me palpitaba, y eso estaba emocionado, eso estaba, mejor dicho, que quería verla, y era un nerviosismo, algo que provocaba porque la estaba conociendo, y cada vez que la iba conociendo sus virtudes, iba conociendo a ella, cómo es ella, cómo se comporta, cómo ama a Dios, cómo le sirve ella. Y a mí eso me emocionaba, y cada vez que empezaba a conocerla más,
me iba enamorando cada día más de ella. Y así pasa también con Dios. Cada vez que nosotros empezamos a conocer más a Dios, cada vez que experimentamos y caminamos en este caminar cristiano con Él, vamos a enamorarnos más de Él. Él se va revelando en nuestra vida, Él se va revelando en nuestros corazones, Él va haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Y cada vez que nos adentramos más en Él, a conocerlo más, vamos a descubrir todas sus bondades. Se va a revelar a nuestra vida y va a provocar en nosotros un deseo de conocerle más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? El apóstol Pablo, cuando él iba, él hacía tantas cosas y él viajaba e iba y mejor dicho, pasaba por naufragio, él era azotado, pasó tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque él estaba apasionado por Dios. Porque él lo que quería era conocerlo más y que la gente pudiera conocer a ese Dios real, ese Dios verdadero, ese Dios que salva, que sana, que liberta, que hace cosas nuevas. Amén. Y el conocer a Dios hace también que en esa declaración en Deuteronomio 6:5, donde dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno de los aspectos que esta declaración es que Él es único. Y entre más conozcamos cómo es Él, más fácil será para nosotros amarlo con todo nuestro ser. Cada vez que empezamos a conocerlo, porque hay muchas en nuestro caminar, lo vamos a ver de diferentes maneras. Tal vez una de las personas lo ve como un Dios en la parte de la provisión, otro más como la parte del Padre, otra como la parte de la fortaleza, de la restauración. Y cada vez que empezamos en diferentes áreas de nuestra vida, vamos a conociendo a Dios, cómo Él nos empieza a trabajar, cómo empieza Él a obrar, cómo Él empieza Él a hacer cosas nuevas, milagros, cómo empieza a nosotros a ayudarnos a disfrutar, a poder traer consuelo, cómo empieza Él a través de diferentes situaciones que vivimos. Ese Dios empezamos a conocerlo en las diferentes áreas. Y cada vez que va creciendo ese conocimiento de Dios, más vamos a querer conocerlo cada día más. Y para ello también podemos saber, una de las cosas que nos apasiona de Dios es que saber lo que Él ha hecho por nosotros, saber lo que Él ha hecho por nosotros. Y en Romanos 12, del 1 a 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y este texto lo que habla es por eso. Entonces, ese por eso, en los capítulos anteriores de Romanos, empieza a hablar acerca del Evangelio. Cómo Dios nos ha salvado, cómo Jesús nos ha cambiado, cómo Jesús en esa cruz, en ese madero, cómo Jesús dio su vida por amor a nosotros. Y cada vez que empezamos a recordar la cruz, cada vez que empezamos a recordar ese sacrificio perfecto, ese sacrificio único por amor a nosotros, que nos limpió, que nos restauró, que perdonó nuestros pecados, que nos dio vida nueva y vida eterna. Cada vez que empezamos a recordar las bondades de Dios, empezamos a nosotros a conocerle más y empezamos nosotros a apasionarnos más por ese Dios. Y cada vez que empezamos nosotros a saber del dónde Dios nos ha sacado, de lo que nosotros éramos antes y qué es lo que Dios ha hecho y ha transformado nuestra vida, no hay que agradecerle y decirle: Señor, gracias por tanta bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque no te rindes a pesar de cómo soy. Señor, tú no te cansas de mí, Señor, tú tienes mucha misericordia, mucha bondad. Y cada vez que empezamos a recordar lo que Dios ha hecho, vamos a conocerle más profundamente y más nos vamos a acercar ante su presencia. Amén. Y otro punto también es, aparte, estudiar la Biblia. Para crecer en el amor a Dios, uno necesita llegar a conocerlo. Necesitamos hacer un estudio de la Biblia que se convierte en un hábito permanente en nuestra vida. Que cuando veamos la Biblia podamos ver esa carta de amor de Dios hacia nosotros. Que la Sagrada Escritura es un libro, una riqueza literaria, una riqueza que Dios nos da a nosotros para poder nosotros adentrarnos más y cada día más y cada día más y conocer esas historias increíbles y poder ver lo que Dios hizo en ese tiempo, en ese momento, y que esa palabra hace efecto en el día de hoy, en nuestro día a día. ¿Amén? Y al momento de estudiar vamos a conocer más acerca de Él, porque la Biblia
es muy profunda, es muy grande. Ahí no acabaríamos de conocer de versículo por versículo cada cosa que Dios empieza a hablar a nosotros. Y cuando empezamos a conocer más acerca de la palabra, Él se va revelando a nosotros. Vamos a conocerle más. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, aquí en Misión Familia tenemos el Instituto Bíblico para conocer más acerca de su palabra. Entre poco, si Dios lo permite, uno de los anuncios es que vamos a lanzar una escuela de liderazgo. Una escuela de liderazgo que van a ser 10 clases totalmente gratuitas aquí en este lugar los lunes de 7 a 8:30 de la noche. Los lunes de 7 a 8:30 de la noche. Van a ser 10 clases, van a ser muy buenas, van a ser muy profundas, nos van a desafiar. Es totalmente gratis aquí en la congregación y podemos participar. Y tenemos también la tecnología. El celular, podemos encontrar los planes de la Biblia y empezamos a leer, así sea un versículo por día, así sea un capítulo por día, así sea algo, pero comencemos. Y a veces siempre colocamos metas altas. Vamos a colocarnos metas que podamos nosotros hacer por día. Proverbios tiene 31 capítulos, si no estoy mal. Entonces podemos, en un mes nos leemos Proverbios. Y empezamos nosotros a que el Proverbios es un libro donde hay sabiduría que nos va a ayudar a nosotros en nuestro día a día. Y cuando empezamos nosotros a decir, Dios, ayúdame a enamorarme de ti. Ayúdame, Señor, a poder leerle tu palabra. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a poder ir a las reuniones, Señor, para escuchar tu palabra, para poder aprender. Ayúdame, Dios, a poder descubrir más acerca de ti en tu palabra. Revélate, Dios. Quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero conocer, Señor, porque cada vez que empieza la palabra de Dios va a hacer un efecto en nuestra vida y nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando, nos va haciendo más como Él. Y la palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios hace cosas increíbles y empezamos nosotros también a poder memorizar los versículos bíblicos. Cuando nosotros empezamos a memorizar los versículos bíblicos, cuando vengan situaciones, cuando vengan estos temores, cuando vengan estas batallas que libramos, entonces tenemos la palabra de Dios de nuestro lado. Señor, no voy a estar ansioso por nada, Señor, sino que voy a orar contigo. Voy a dedicarme, Señor, voy a buscarte a ti, Señor. Señor, hay una dificultad económica, Señor, pero tú prometiste, Señor, que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Señor, que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Señor, que tú eres, Señor, mi roca. Señor, que tú eres lo más grande, lo más hermoso, Señor. Que tú eres el principio, el fin. Que tú sostienes, Señor, el universo, Señor, con tu palabra. Y que esa palabra, esas promesas que tú me has dado, Señor, las has hecho, las has colocado en mi corazón, Señor. Y tú has sostenido, Señor, el universo, Señor. ¿Cómo no vas a sostener mi vida? Señor, si tú entregaste a tu Hijo, no escatimaste, Señor, a tu Hijo, ¿cómo no nos darás, Señor, las cosas que nos hagan falta, Señor? Señor, en tu palabra dice que tú no eres un juez injusto, Señor. Sí, que tú eres un Padre bueno, Señor. Y empezamos nosotros a mirar, a declarar la palabra de Dios. Y nos va a ayudar, nos va a ayudar. En el principio de año, y no sé si parte del año pasado también, tenía ataques de ansiedad y tenía ciertos pensamientos. Y tenía que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí dice tu palabra esto. Ayúdame, Señor, con esos pensamientos. Ayúdame, Padre, Señor, tú estás conmigo. Y empezamos nosotros a recordar esa palabra. Y yo recuerdo que una de las cosas que mi papá siempre me hacía era aprenderme los versículos bíblicos y desde pequeñito me puso a aprenderme el Salmo 23 de memoria. Pastor, y eso era algo que uno de pequeño, cuando empezamos como a aprenderlo desde muy temprana edad, eso nos va quedando. Y se lo digo a los padres que tienen, a los hijos que tienen, los padres que están acá. Hay cartillitas, libritos pequeños. Yo recuerdo que mi papá me compraba los libritos pequeños de Job, Sansón, y yo en mi memoria, yo me acuerdo de los textos bíblicos, de la vida de José, y los muñequitos, yo me acuerdo, yo los recuerdo acá. Y esas cosas nos van a ayudar a nosotros a poder enseñar, a poder que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, esposas, empezamos a compartir esa palabra de Dios.
el segundo punto es comunicarnos con Dios, comunicarnos con Dios. La oración es un ingrediente vital en nuestra comunión con Dios. Cuando examinamos la vida de Jesús, podemos ver que oraba constante y consistentemente. También lo podemos ver como la vida de Daniel, como la vida de muchos hombres de Dios en las Sagradas Escrituras, y podemos ver Jesús cómo se apartaba para tener tiempo de oración. Y como cuando empezamos nosotros a hablar con Dios, cuando empezamos nosotros a tener esa comunión con Dios, a hablar con Él, a decirle y a expresarnos cómo nos sentimos. Porque a veces podemos creer o pensar que debemos estar bien para hablar con Dios, y no, es en todo momento, y habla y exprésate como tú quieras, como tú te sientes, pero nuestra tarea es hablar, es expresar, es decir, es confesar, es decir, Señor, me siento así y así y asado. Y yo recuerdo una vez que iba, parecía de película, iba manejando y iba lloviendo, era de noche, tenía mucha rabia y me parecían cosas muy injustas y decía, Señor, pero tú, y y empezaba, y tú sabes cuando uno pelea con Dios, pero tú sabes que siempre Dios gana, pero entonces uno se expresa y en ese momento de expresar viene Dios a hablar con nosotros y empieza a traer esa paz y empieza Él hablar a nuestros corazones, recordarnos su palabra. Y después más adelante, después de esas situaciones podemos entender, porque Dios tiene el panorama de toda nuestra vida. Él tiene desde el principio al fin, Él sabe nuestra vida, Él sabe nuestro camino. Y cuando vemos más, ya entendí por qué esto, ya entendí. O a veces Dios nos muestra. Pero cuando empezamos nosotros a ver a Jesús, que tenía esa comunión con el Padre, nos enseña en que Él nos va a dar la fuerza para poder hablar con Él. Y Jesús está allá a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Está Él hablando, está Él. Y que la parte de la oración hay que cuidar, porque si descuidamos esa oración, pues nos podemos enfriar. Porque imagínense yo con mi esposa y viviendo un mes sin hablarnos ahí, y uno por aquí y el otro por acá. La comunicación hace que ese amor continúe, persevere. Y a veces hay momentos en que nos ocurre, que esa comunicación a veces con Dios, queda pausada, pero Dios siempre está siempre siendo fiel con nosotros, siempre siendo fiel con nosotros, siempre siendo bueno, y renueva su misericordia cada mañana. Y Dios nos habla y nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y podemos hablar con Él y podemos decirle, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, Señor, aquí estoy yo, Señor. Y Dios se va a mostrar, Dios se va a revelar, Dios va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el tercer punto es caminar con Dios. Caminar con Dios debe ser un estilo de vida. Marcos 3:14 dice, entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con Él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Y aquí rescato que Jesús está eligiendo a sus discípulos, está eligiendo a los apóstoles. Y antes de enviarlos a otros lugares, hay una palabra que dice, eligió a 12 para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Eligió a 12 primeramente, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Y en ese tiempo, entonces Jesús caminaba con los apóstoles y empezaba Él a caminar con ellos y empezaba a mostrarle, a modelarle, a mostrarle el reino de los cielos, a enseñarle, a pasar tiempo de calidad con los apóstoles, con los discípulos, y empezaba Él a caminar junto con ellos. Y los apóstoles empezaban a aprender, empezaban ellos a imitarle, empezaban ellos a conocerle más. Y recuerdan cuando después que vino en Hechos 1, bueno, en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo y empieza el apóstol Pedro a hablar en el concilio, y él empieza a expresar el evangelio, a hablar a este concilio, y una de las cosas que le dice los sacerdotes, si no estoy mal, es que habla como uno como ellos. Se sorprendieron porque veían como a Jesús en ellos, veían cómo hablaba como ellos.
Y eso sucedía porque cada vez que empezaba a caminar Pedro con él, empezaba él a hacerle preguntas y el Espíritu Santo llegó a él y lo transformó y le dio esa autoridad y ese ánimo para hablar, ese denuedo para hablar frente a estas personas, a los sacerdotes. Pero todo eso lo aprendió porque empezó a caminar con Jesús, empezó a escucharle. Y nosotros cuando empezamos a vivir esta vida cristiana y empezamos a aferrarnos a Él, empezamos a decirle: Señor, quiero caminar contigo, quiero caminar, Señor. Hoy, Señor, quiero invitarte, Señor, a mi empresa. Quiero invitarte, Señor, en el lugar de trabajo. Señor, quiero invitarte, Señor, aquí en el transporte. Señor, ayúdame. Quiero caminar contigo. Señor, quiero depender de ti, Señor. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú, Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero que cumplir tu propósito, cumplir tus sueños que tú has tenido, Señor, para mi familia, para mi vida, Señor, para mis hijos. Señor, quiero escucharte. Quiero caminar contigo. Señor, quiero caminar contigo. Y cuando empezamos a caminar, empezamos a obedecer a Dios. Empezamos a obedecerle a Él, empezamos nosotros a escuchar su voz, empezamos nosotros a pasar tiempo con Él. Y cuando empezamos a caminar con Él, Dios empieza a hablar a nuestra vida y empezamos nosotros a estos retos, a estas adversidades que vienen. Empezamos nosotros a decir: bueno, Jesús, en tu palabra dice esto, Jesús, tú dijiste esto. Y empezamos nosotros a llenarnos de argumentos frente a las situaciones, frente a las adversidades que se presenta en la vida. Y dice: Señor, en el mundo tendré aflicción, Señor, pero tú dijiste que yo tuviera que estar tranquilo, Señor, porque tú has vencido al mundo. Y cuando empezamos a caminar con Él, no vamos a parecer más a Él, no vamos a parecer más a Jesús. Y el cuarto punto, primero, conocer a Dios. Segundo, comunicarte con Dios. Tercero, caminar con Dios. Cuarto, elegir a Dios. Porque somos tentados a amar al mundo, pero nuestra única satisfacción es elegirlo a Él. Él es la mejor decisión de nuestra vida. Y podemos ver lo que Jesús nos dice, que es imposible tener a dos señores. No podemos amar a uno, o amamos a uno o aborrecemos al otro. Y cuando empezamos a elegir a Dios en vez de a las riquezas, muchas veces yo recuerdo que, y mi papá alguna vez lo ha comentado, yo le dije a mi papá: pero es que yo no quiero ir a la iglesia, porque ir a la iglesia es como ir al colegio. Eso era como una obligación, poder ir al colegio. Pero cuando tenía ese pensamiento, pues le doy gracias a Dios que me insistía en ir a la congregación, porque si no, no sé dónde estaría yo, como la canción. Y sobre todo de poder mostrar a Jesús y poder mirar que habían unos caminos, y que de pronto en mi adolescencia elegí otros caminos porque mi pensamiento era lo que a veces ofrece el mundo. Yo quería tener mi casa, mi carro y una esposa hermosa. Eso era lo que yo quería, era lo que deseaba, era lo que yo pensaba. Yo quiero tener mi carro, mi casa y mi esposa. Y bueno, yo voy el domingo a la iglesia así como cualquier cristiano, porque y no tenía pensado lo que Dios tenía preparado para mi vida. Y me ha dado una esposa hermosa, y he podido conocer y disfrutar de la presencia de Dios y poder hacer cosas que nunca pensé o imaginé hacer. Pero cuando empezamos a elegir a Dios, no va a ser fácil, porque hay otras cosas que ofrece que son cosas fáciles. Pero cuando tú eliges a Dios y empiezas a vivir como Él quiere que tú vivas, no hay mayor satisfacción que hacer la voluntad de Dios. No hay mayor. Amén. Porque Él es tan bueno. Él hizo muchas cosas en mi vida. Y el saber que Él me rescató, y recuerdo mucho ese encuentro con Dios. Por eso me gusta recordar ese momento, porque se me erizan, porque es saber que Dios, siendo yo tan imperfecto, siendo tan malo, cómo Dios puede abrazar a uno y perdonar, cambiar y limpiar, para que uno viva una vida diferente, una vida mejor, una vida abundante en Él. Porque los sueños de Dios son más grandes que nuestros propios sueños. Su voluntad es perfecta, y no hay nada mejor que entregar nuestra vida a Cristo. Él es el más grande regalo que tenemos. Y cuando elegimos a Dios,
y lo buscamos, Él también nos provee nuestras necesidades. Mateo 6:33. Porque cuando empezamos a buscarlo, no lo buscamos por lo que Él nos da, lo buscamos porque Él nos ama. Y porque Él nos ama, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y Él da, el que mejor paga es Dios. El que mejor paga es Él. El que mejor paga es Él. Hay muchas cosas que a veces uno cuando está sirviendo a Dios, uno lo hace con el corazón, ¿cierto? Gratis, uno se entrega porque Dios hizo más en la vida de uno. Y ver cuando Él provee esas necesidades de forma sobrenatural, para que ya Dios, porque lo hizo Dios, no nuestra fuerza, sino que lo hizo Dios. Y yo recuerdo una chica que era voluntaria de la fundación. Ella servía y servía y iba, y si íbamos para Palenque, así iba para Palenque, si íbamos para ciertos barrios, ella iba, y en ese momento, un tiempo después, me escribe y me dice: Edgar, me llegó un correo del ICETEX diciéndome que está condenado la deuda. Le pagó todo. Dios le pagó todo a ella. Y yo recuerdo que, Señor, si yo pudiera le dar más, pero Dios le va a dar más porque Él es su Padre y Él la ama. Y Él ve el servicio que Él hace y Él provee sobreabundantemente. A veces uno quisiera que fuese ya rápido, así: Señor, mira qué tal. Señor, que yo revise la cuenta bancaria y esté, Señor. Pero a veces uno piensa en el cómo. Pero eso es trabajo de Él. Él hace el cómo. Y cuando lo hace para que veamos su gloria. Digamos: Señor, gracias porque fuiste tú. Porque fuiste tú. Porque no hay otra manera. No hay otra manera, solamente tú. El último punto también es comenzar de nuevo. No es raro tener declive en nuestra relación con Dios. Pedro cayó en esa relación, David también, pero se levantaron y siguieron en búsqueda de Dios una vez más. Porque a veces no estamos exentos de fallar, no estamos exentos de que a veces no tengamos tiempo, o a veces las situaciones se apremian. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Que renueva su misericordia cada mañana. Y le dice: hijo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. O sea, por más cosas y por más mentiras que le dije a mis papás, yo nunca vi a ellos dejarme de amar. Por más cosas que le dije que iba para un lado y no iba para ese lado, nunca dejé que mis padres y mis papás son malos. O sea, en el sentido de lo que dice la Biblia, porque Dios es un Dios bueno. Ahora, siendo Dios, cuánto más, si veo el amor de ellos, cuánto más el de Dios. Y cuando empezamos nosotros a caminar con Él, empezamos: Señor, quiero comenzar de nuevo. Señor, ayúdame, Señor, que esta semana queremos comenzar. Y si nos caemos, tú levantas, Señor, al justo, Señor, 7 veces, Señor, tú lo levantas, Señor. Señor, así como dice en tu palabra, Señor, que a veces ese amor, a veces de pronto puede enfriarse. Pero ahí lo que dice que no es que se pierda, sino que deja. Y ese primer amor o ese amor se puede enfriar. Pero lo que dice Dios es que entonces recuerda esas primeras obras, esas primeras cosas que tú hiciste, cómo llegaste al Evangelio. Recuérdalo donde Dios te sacó. Recuerda lo que Dios ha hecho. Mira esas cosas que Dios ha hecho y comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y cuando entramos a esa presencia le decimos: Señor, quiero comenzar, quiero apasionarme por ti, Señor. Quiero, Señor, que tu palabra, Señor, transforme mi vida, Señor. Quiero, Señor, buscar tu rostro, Señor. Quiero, Señor, conocerte más, Señor. Señor, Espíritu Santo de Dios, Señor, provoca, Señor, en nuestra vida, Señor, una devoción, Señor, en nuestra vida, que no somos perfectos, que fallamos, Señor. Señor, que a veces, Señor, tenemos, Señor, cosas en nuestras vidas, Señor, pero que tú tienes, Señor, paciencia, que tú nos amas, que tú no nos dejas de amar,
Señor, y queremos entregar nuestros corazones delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Señor, aviva el don que hay en nosotros. Aviva, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo arde en nuestros corazones, de una búsqueda, de una devoción, Señor, en ti, en tu presencia, de buscarte, Señor, de hablar contigo, de comunicarme, Señor, de elegir, Señor, siempre, Señor, hacer tu voluntad, Señor, de escoger, Señor, siempre el camino por el cual tú quieres que andemos, Señor, que tú nos atraes, Señor, con brazos de amor, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, Señor. Señor, aviva nuestros corazones, aviva, Señor, nuestros corazones, Señor, que tú hagas, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos recuerdes, Señor, en tu palabra, Señor, que traigas hambre, Señor, por leer tu palabra, Señor, por buscarte, por adorarte, por, Señor, orar, por comunicarnos, por hablar de nuestra vida, Señor. Señor, tú tienes misericordia de nosotros, Señor, y tú, Señor, quieres hacer, Señor, tal vez, Señor, aquí hay personas, Señor, que tal vez, Señor, han tenido, Señor, esos inconvenientes, Señor, en la relación, Señor, pero hoy, Señor, tú avivas ese corazón ahora en el nombre de Jesús. Jesucristo, Señor, trae tu Espíritu Santo, Señor, y queremos adorarte, y queremos conocerte, y queremos exaltarte, y queremos, Señor, estar junto contigo, Señor, porque tú haces cosas nuevas en nuestras vidas, porque tú estás trayendo esa pasión, Señor, a nuestros corazones, un fervor, una pasión, Señor, por tu presencia, Señor, que Misión Familia, Señor, esté aquí, Señor, despertamos, Señor, delante de ti, Señor, para que tú, Señor, desciendas en cada reunión, para que tu presencia, Señor, empiece a transformar, a cambiar, a hacer cosas nuevas, Jesús. Señor, aviva, Señor, nuestros corazones. Señor, mira nuestros corazones, Dios, Señor. Señor, queremos ser apasionados por ti, por tu presencia. Apasionados, Señor, por ti. Apasionanos por ti, Señor. Ese verdadero amor, Señor. Tú eres nuestro verdadero amor, Jesús. Tú haz, Señor, cosas nuevas, Padre. Señor, Señor, aquí están nuestros corazones, Dios. Y queremos, Señor, adorarte, Señor. Señor, queremos decirte, Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque tú vas a provocar en nosotros en cada reunión, Señor. Señor, un amor por ti, Señor. Una provocación de tu presencia, Señor. Señor, provoca en nosotros, Señor, un anhelo por ti, Señor. Que podamos, Señor, conocerte. Que podamos, Señor, verte, Señor, en cada vida, Señor. Que podamos nosotros hablar, Señor, a las demás personas de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, de ese Dios que nos ha salvado, transformado, cambiado, Dios. Señor, transforma nuestra vida, Señor. Hay un mundo que te necesita, Dios, y tú nos has llamado, Señor, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Señor, de las tinieblas a su luz admirable, Dios. Señor, y tú vas a hacer cosas, Señor, grandes y nuevas, Señor, en cada persona, Señor, en cada persona que está en este lugar, Dios. Señor, gracias, Dios. Gracias, Padre, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y porque, Señor, vamos, Señor, a comenzar de nuevo. Y vamos, Señor, a animarnos, Señor. Y tú vas a hacer, Señor, en nuestra vida, Señor, cosas mayores, Señor, que nunca pensamos, imaginamos que tú ibas a hacer, Señor. Para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén, y amén.